Seguimos en tiempo de dorsal y seguimos hablando de la 31ª edición de la Media Maratón Bahía de Cádiz. Creemos que es la prueba más importante de la agenda deportiva en Cádiz y provincia, sobre todo especialmente para los deportistas de Cádiz capital, con la ausencia del Tri Hércules, y le vamos a dedicar el programa de hoy y también el programa de la próxima semana conforme a los resultados obtenidos. Hoy la sección de nutrición deportiva la traemos nuevamente también aquí al plató de Onda Cádiz Televisión. Saludamos a Antonio Ballesteros de Nutriéndote. Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Bueno, vamos a intentar darle algunos consejos que habitualmente también les damos a los oyentes a través de la radio, el libre directo cada jueves. Lo llevamos aquí al dorsal. Para aquellos que un poco no tengan esa experiencia de competir en una distancia como la media maratón, es lo que significa la alimentación de la semana previa y también durante la competición. Pues vamos a ver, lo primero que habría que valorar es lo de siempre, ¿no? Qué se ha estado haciendo durante el año, durante el mes, ¿no? El primer consejo que tengo que dar es que todos aquellos chicos y chicas que vayan a hacer o vayan a afrontar esta distancia por primera vez, que no intenten hacer nada diferente o nada raro esta semana última, es decir, incluso aquellos que hayan intentado a lo mejor bajar algo de peso durante los últimos meses, esta no es la semana para recortar cantidades ni para recortar comida, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de la base pues con todos estos programas, ¿no?, que ya hemos hablado de cómo hay que comer, qué tipo de alimentación debemos de seguir, y partiendo de la base de que esta alimentación se esté haciendo bien, pues esta semana es importante para llegar con los niveles óptimos de energía a la prueba, ¿no? Entonces, bueno, esta semana normalmente, la semana previa a una prueba como una media maratón, sobre todo los niveles de entrenamiento suelen descender bastante. Los que hayan tenido suerte de hacer buenos volúmenes de distancia, ¿no?, pues bueno, habrán hecho bastante desgaste y habrán tenido que comer acorde a este desgaste. Y ahora esta semana, pues una semana donde no hay que hacer tampoco grandes distancias, es más una semana de recuperación y tal, ¿no? Entonces, bueno, las cantidades de comida tampoco deben ser excesivamente grandes por esto, ¿no? Es verdad que en otras épocas donde se hacen tiradas más largas, pues sí quizás debemos de priorizar más en esto, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es que durante los días previos a la prueba, sobre todo los últimos 3-4 días, es decir, a partir de, si la prueba es el domingo, a partir del jueves... O sea, que les viene bien a los telespectadores, que estamos a martes y que nos quedan 2 días para comenzar esta mini planificación. Estamos a tiempo. Bueno, a partir del jueves sí sería buen momento para empezar a hacer una recarga de hidratos de carbono, sobre todo en la alimentación, para que nuestros depósitos de glucógeno estén al 100%, a tope, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué recomiendo yo? Bueno, intentar que todas las comidas, principalmente comida y cena, siempre, aparte de estas frutas y verduras que siempre hablamos y una buena porción de proteína, siempre tengamos una buena porción de hidratos de carbono, de cereales, sobre todo integrales, que vengan provenientes o bien de pasta o bien de arroz, también de pan, patata, quinoa, es decir, hay muchísimos cereales, y que al menos digamos que medio plato contengan este tipo de productos, ¿no? Dependiendo de la persona deberíamos hablar, como siempre, ¿no?, personalizando de cantidades, pero evidentemente para dar un consejo general yo diría que al menos medio plato. Claro, medio plato, bueno, hay platos así, entonces esto es muy complicado de generalizar, ¿no? Pero bueno, lo que sí es importante es que una porción, que en estos días debemos de consumir bastantes carbohidratos para reponer, digamos, esta energía, y para que cuando llegue el día de la prueba estemos con estos depósitos de gasolina, ¿no?, al 100%. Hemos hablado del jueves al domingo, que es el día de la prueba. Vamos a acercarnos ya un poquito más a la competición. Nos vamos al día previo a la disputa de la prueba. Exactamente. Si ya matizamos un poco más y enfocamos un poco más, por ejemplo, el día previo, pues habría que tener 2 cosas muy en cuenta, 2 claves importantes. Primero, la hidratación, es decir, es muy importante que el día previo pues nos hidratemos bien, también el día de la competición, que ahora hablaremos, pero esta hidratación, como siempre, debe ser todo el año, pero este día previo, bueno, pues es importante y deberíamos de alcanzar al menos unos 2 litros o 2,5 litros de agua en este día previo, en una buena hidratación. También tenemos que tener en cuenta que si nuestra alimentación es alta, rica en frutas y verduras, por estos alimentos, incluida. Exactamente, ya estamos incluyendo bastante agua, ¿no? ¿Qué deberíamos de hacer? Bueno,
por generalizar un poco, ¿cómo debería de ser una alimentación previa a una media maratón? Bueno, pues un desayuno, por ejemplo, como hemos visto, alto en carbohidratos, que podría ser, por ejemplo, la típica tostada, ¿no? Pues con algo de proteína, ya sea en forma de huevo o de jamón, con aceite. También podríamos incluir, por ejemplo, mermeladas, que aunque en nuestro día a día no sean lo más recomendable, este día sí es interesante, Sí, porque subimos estos azúcares, esta recarga de azúcares. También un zumo de naranja podríamos incluir también, que como también hemos dicho alguna vez, no, para un hábito saludable no es lo más recomendable, para estos días de recarga pues sí son interesantes, ¿no? Entonces, bueno, pues una tostada con jamón, con aceite y con un zumo de naranja, con mermelada, pues sería un buen desayuno. Después, en las colaciones de entre horas, pues aprovechar para meter, por ejemplo, fruta e incluso algún lácteo con copos de avena, para volver a recargar también algo más estos hidratos de carbono. Y después lo que son las comidas principales, tanto la comida como la cena, yo centraría mucho en, bueno, da igual el alimento que elijamos, pero bueno, por poner un ejemplo, el mediodía, ¿no? Pues yo centraría mucho, por ejemplo, una pasta, por ejemplo, boloñesa, el día previo, una pasta con tomate y carne picada, ¿no? Exactamente, y con fruta siempre de postre, ahí tendríamos ya una buena carga de hidratos y con todos los demás nutrientes. Y por la noche, por ejemplo, apostar más por una proteína más ligera de digerir, como por ejemplo el pescado, y un carbohidrato también más fácil de asimilar, como puede ser, por ejemplo, la patata. Entonces, por ejemplo, una cena previa podría ser interesante hacer unas buenas patatas al horno, con, por ejemplo, un pescado al horno, una dorada, una lubina, ¿no? Interesante que fuese mejor un pescado blanco que azul, porque las grasas el día previo pues no se debería tampoco de abusar. Importante esto que estás comentando, porque yo creo que la mayoría piensa que lo más conveniente quizás es llevar ese plato de pasta a la boloñesa a la noche, justo antes de dormir. Claro, estamos hablando que es independiente o sea, podríamos utilizar también pasta la noche previa, pero quizás la pasta precisamente no es el mejor carbohidrato en la noche, porque es un carbohidrato de muy rápida asimilación. Entonces nos interesan unos carbohidratos algo más lentos. Por ejemplo, el arroz integral, ¿vale? O la patata también. En este sentido podríamos meter también, por ejemplo, en esta cena una ensalada de arroz integral. Sería una magnífica cena también. Por ejemplo, una ensalada que lleve arroz integral, que lleve verdura, que lleve, por ejemplo, como proteína o bien atún en lata o huevo duro o pollo también a la plancha y picado, y fruta. Y tendríamos también una cena bastante completa y bastante competitiva para enfrentar a esta prueba. Ojo, importante, el sábado hay que cambiar la hora. Es decir, que a las 2 de la madrugada van a ser las 3. Lo digo porque es importante que alguno no se despiste y se cuele en la meta para salir antes de la cuenta o después, que tenga bien calculada la hora. Claro, con lo rápidas que son estas pruebas, al fin y al cabo pues llega ya cuando ya haya terminado ya la competición. En fin, al final también hablamos de que son pruebas que, aunque a priori haya muchas personas que le pueda parecer un gran reto, son pruebas cortas al fin y al cabo, porque son pruebas que los más rápidos las pueden enfrentar por debajo de la hora y media, y el amateur puede enfrentarla en 2 horas. No son pruebas demasiado pues largas, ¿no? Cuando hablamos de pruebas largas y exigentes, pues hablamos de triatlones, de ultra trail y tal, que la planificación nutricional pues quizá cobra mucha más importancia, ¿no? Hablamos del tema de la planificación, decía lo del tema de la hora, que es importante. Recuerden que a las 2 serán las 3, por el tema también de a qué hora tenemos que realizar la última ingesta antes de competir. Efectivamente, esto ya es interesante, ya nos vamos acercando a la prueba. El desayuno del domingo por la mañana. Exactamente. Entonces, bueno, la prueba, por ejemplo, en este caso hemos dicho que esta es a las 9:30, ¿no? A las 10. A las 10 de la mañana. Entonces, bueno, es una buena hora porque nos da tiempo a levantarnos pronto sin tener que levantarnos excesivamente pronto. Lo que realmente se recomienda cuando se hace una prueba pre-competición es que al menos haya unas 3 horas antes, ¿no? Pero el descanso también es muy importante. Entonces, cuando las pruebas son por la mañana, quizás es más interesante cargar más la cena, que el desayuno sea un poco más pequeño y no levantarnos excesivamente pronto. Entonces, ¿qué recomendaría yo? Pues para una prueba a las 10, pues podríamos hacer un desayuno a las 8 de la mañana, que es 2 horas antes, y
y este desayuno sea prácticamente idéntico al del día anterior, es decir, por ejemplo, pan con mermelada, con zumo de naranja, es un desayuno bastante alto en carbohidratos, ¿no? Y si quisiéramos, pues a lo mejor media horita antes, pues podríamos consumir también un plátano o alguna fruta, bueno, esto también dependiendo de la persona, ¿no? Si nos gusta correr más ligero, pues quizás no, y si no tenemos problemas de digestión y tal, pues un platanito media horita antes o una horita antes, pues también. Si no, esta fruta la podríamos adelantar al desayuno. Y sin inventar absolutamente nada, nos vamos al momento de la competición, ya lo hemos dicho en más de una ocasión, no inventar, si no hemos probado anteriormente, tipo geles o tipo gomitas, etcétera, durante la competición. Claro, aquí entra en juego varias cosas. Si hablamos, por ejemplo, de suplementación, al ser pruebas cortas, dependiendo de la duración de la prueba, es decir, dependiendo de cómo afrontemos, mejor dicho, la prueba, pues vamos a necesitar más o menos. Si somos muy pro y vamos a hacerla rápido, pues quizás en una media maratón no haga falta consumir ningún tipo de suplemento, simplemente con consumir en algún avituallamiento algo de bebidas isotónicas ya vamos a cubrir bastante bien. ¿Qué deberíamos de hacer? A ver, los suplementos que yo recomendaría, hablando del de la precompetición, hablábamos de cafeína. Entonces la cafeína funciona bastante bien, pues yo sí recomendaría que incluyamos, por ejemplo, un café solo o una dosis de cafeína en suplemento, porque nos va a estimular a nivel del sistema nervioso central y va a ser interesante. Después, si la prueba la vamos a demorar a 2 horas, porque no somos porque no somos profesionales, sí sería interesante quizás un gel que podemos consumir más o menos en el minuto 50. Ojo, interesante también. Fíjate, dices tú con respecto al minuto. Sí, porque. Y no al kilómetro. No, kilómetro no, porque va a depender del tiempo. Es decir, el kilómetro va a depender del tiempo. Si yo voy a hacer una media maratón en poco más de 1 hora, como hemos hablado, con algo de isotónico o algo de agua, vamos a ir bien. Si se nos va a ir a 1 hora y media, 2 horas, pues dependiendo de cómo tenga yo diseñada la prueba, pues el minuto será importante o no. Si la vamos a hacer, por ejemplo, porque tenemos que pensar en fisiología humana. Si yo sé que un gel va a tardar en digerirse al menos unos 20 o 30 minutos y sé que, por ejemplo, si el gel lleva cafeína, el efecto ergogénico de la cafeína necesita al menos 40 o 45 minutos. No te lo vas a tomar a falta de 10 o 15 minutos para terminar. Pero es muy común. Y es muy común y hablamos de que la mayoría o la mitad de estos maratonianos, de estos corredores, tienen el efecto ergogénico en la ducha. Entonces esto es importante. Fíjate. Claro, es muy importante. Entonces, ¿qué haría yo? Pues si yo enfoco, por ejemplo, la prueba a 1:50, 2 horas, por ejemplo, una media sería hacerlo, por ejemplo, a 5 minutos el kilómetro, ¿no? que estaría bien. Estamos hablando de 1:40, 1:45 aproximadamente. Tiempo magnífico. Es un tiempo magnífico. Bueno, pues si hablamos a 1:45 y tal, bueno, pues si yo voy a decidir por utilizar un gel, por ejemplo, con cafeína para aprovecharme de este efecto ergogénico, pues yo sé que necesitaría al menos consumir este gel en torno al minuto 40, porque me va a empezar a hacer efecto a la hora 20 y voy a tener estos últimos 20 minutos de prueba con este efecto de la cafeína. Si me tomo el gel a la hora de prueba, pues evidentemente el efecto me va a hacer cuando llegue a la meta. Para aquellos que no hayan tenido la experiencia de competir en una media distancia como es esta media maratón, que no se extrañen muchos corredores de sentirse, sobre todo al inicio, con respecto a las cargas que hemos estado comentando y en las ingestas anteriores a la prueba, de sentirse los 2 primeros kilómetros quizás algo pesado con respecto a lo habitual, que es normal. Es normal y como son muchos kilómetros, conforme vayan pasando los kilómetros, pues probablemente se vayan sintiendo también cada vez más ligeros. Lo que sí es importante es remarcar lo que tú comentabas al principio, y es que no prueben nada que no hayan probado. Que la alimentación hay que entrenarla, entonces que no hayan probado previamente, porque al final estos geles que la organización pues nos ofrece pues de manera estupenda, ¿no? En los avituallamientos y demás, pues ¿qué es lo que se suele hacer? Bueno, pues informarse qué tipo de suplementos va a utilizar la organización, qué marca, y nosotros probarlos previamente, es lo que hacemos en consulta, para asegurarnos que el día de la prueba esa marca mi cuerpo la tolera bien y tal. Esto es súper importante porque se dan muchos casos de diarrea, de problemas intestinales y tal, muchos casos de abandono por problemas gastrointestinales más que físicos en sí, ¿no?
y ya finaliza la prueba y entonces ya cuando dice el telespectador, escúchame Antonio, Nacho, no me cuente historia que hoy es barra libre. Claro, y eso no debe ser. Es decir, ahí tenemos que parar un poquito porque, por ejemplo, lo que primero deberíamos de hacer es evitar el alcohol después de la prueba. Lo típico, después de una prueba, venga, cerveza, vamos a celebrarlo y tal. A ver, el alcohol como después de deporte, el alcohol en general no es bueno para la salud, pero después de hacer deporte provoca bastantes problemas adicionales, ¿no? Problemas en la síntesis de proteína, problemas de deshidratación, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, yo lo que diría, como la prueba es muy temprano, no pasa nada porque ese día bebamos cerveza y no la tomemos, pero intentar que no consumir cervezas por lo menos en unas 3-4 horas alrededor de la prueba. Es decir, que al mediodía ya habría pasado un tiempo más que prudencial. Después de competir, a eso de las 11 o de las 12, bueno, pues ahí es muy importante la comida, porque vamos a recuperar todo el esfuerzo para asegurarnos que el día siguiente estamos bien, ¿no? Entonces, ¿qué sería interesante como post-entrenamiento o post-prueba? Pues muy importante, otra recarga grande de proteína y de carbohidratos. Aquí habría dos opciones, o bien un batido típico de carbohidratos y proteínas, o hacerse, por ejemplo, un smoothie en casa, si tenemos la oportunidad de ir a casa natural, pues por ejemplo con fruta, con lácteos, con copos de avena también, como recuperador, ¿no? Bueno, pues Antonio, con estos consejos nos quedamos y esperemos que seguro que lo van a aprovechar los telespectadores para la prueba del domingo. Nada, yo desearos mucha suerte a todos lo que la corráis, a todos mis deportistas también que están en consulta, que van a enfrentar la prueba y nada, que a disfrutarlo y bueno, que vaya todo muy bien. Gracias como siempre y nos vemos el jueves en el estudio de Onda Cádiz Radio. Muchas gracias, Antonio. Hasta aquí nuestra edición del Dorsal en este martes 21 de marzo. Nosotros volveremos el martes que viene con todo lo que suceda en esa 31ª edición de la Media Maratón Bahía de Cádiz. Gracias por su atención. Hasta luego.